Buenas tardes, siendo las 14 horas del día 23 de noviembre de 2020 y constituidos en la Sala Oral de lo Penal de Guatabampo del Distrito Judicial 5 con cabecera en Navojoa, Sonora, se instaura la audiencia intermedia dentro de la causa penal 21-2020, instruida en contra de José Vicente de la Torre Domínguez por el hecho que la ley señala como delito de daños cometido en perjuicio de Alejandro de la Torre Domínguez. Preside la audiencia el juez Gustavo Ildefonso Mendívil Amparán. Buenas tardes. La fecha y hora indicada por la auxiliar de sala se declara abierta la presente audiencia. Para efecto de registro, sírvanse a individualizar las partes. Por la Fiscalía, ¿quién comparece? Buenas tardes, su señoría. Comparece ante usted el licenciado Juan Carlos Enríquez López, agente del Ministerio Público, con cédula profesional, correo electrónico y demás datos ya proporcionados a la administración de ese tribunal. Gracias. Por la parte ofendida, ¿quién comparece? Por la parte ofendida, ¿quién comparece? Mi nombre es Alejandro de la Torre Domínguez y tengo a mi lado mi asesor jurídico Juan Daniel Hernández Espinosa. Que se individualice él, por favor. Mi nombre es Juan Daniel Hernández Espinosa, como asesor jurídico del ofendido, con número de cédula 1184-6532, debidamente registrado en el Centro de Justicia. Muy bien. Licenciado Juan Daniel Hernández, usted no había sido autorizado para intervenir con el carácter de asesor jurídico, ¿es correcto, no? Es correcto. Muy bien, entonces, nuevamente consulto al ofendido, señor Alejandro de la Torre Domínguez. ¿Usted ratifica la designación como su nuevo asesor jurídico al licenciado Juan Daniel Hernández? Así es, señor juez. Acredito al señor Juan Daniel Hernández como mi asesor jurídico. Muy bien. En esas circunstancias voy a ahora escuchar la individualización de la parte imputada. Buenas tardes, licenciado, y a todos. Mi nombre es José Alfredo Martínez Germán. Soy defensor particular del acusado, con cédula profesional 2643993, debidamente registrada en el sistema de este órgano jurisdiccional, y me acompaña Vicente de la Torre Domínguez. Muy bien. Esta audiencia se ha generado en virtud de que se ha iniciado la etapa de intermedia dentro de la causa 21/2020. Esta etapa se compone de dos fases. La fase escrita, que ya transcurrió en términos del artículo 334 del Código Nacional de Procedimientos Penales, y esta audiencia corresponde justamente a lo que se denomina audiencia intermedia, en la que de manera oral habrá de cumplirse el propósito de la etapa, que fundamentalmente consiste en el ofrecimiento, debate, admisión o exclusión, en su caso, de medios de prueba. Antes de abordar esta audiencia al inicio, quiero consultar si las partes tienen alguna incidencia previa que plantear. También informen a esta audiencia si han explorado la posibilidad de acudir a alguno de los mecanismos alternos que establece nuestra ley para la solución anticipada de conflictos. Escucho primero a la gente del Ministerio Público. Parte de la Fiscalía, ninguna, señora. Ahora escucho a la parte ofendida. No se escucha. Son pruebas que faltan, que no se aportaron dentro de la acusación. Inicie su intervención, empezó cortada, nuevamente. Ok. Su señoría, sobre incidencias de pruebas no aportadas, no presentadas dentro de la acusación, sobre pruebas presentadas y que no se tienen por interpuestas dentro de la acusación para robustecer la misma. El presente incidente, su señoría. A ver. No me queda claro qué es lo que está planteando. Atender las pruebas que se aportaron en tiempo y que no se encontraron dentro de la acusación planteada, su señoría. Muy bien. Hay un momento dentro de esta audiencia que tiene que ver con, primero, informar a las partes sobre el descubrimiento probatorio. Creo que usted puede intervenir justo en esa parte sobre el aspecto ese. Si existen
datos o medios de prueba que se encuentren ahí y de los cuales no se hizo descubrimiento y eventualmente se haga un debate y resolver en torno a ello. Eso se atendería en ese apartado específico del trámite de esta audiencia. Okay. Sí, su señoría, anticipadamente se lo estoy haciendo saber de acuerdo al llamado, al requerimiento que hizo en un principio. Ok. ¿La defensa, algún planteamiento? No, su señoría. Muy bien. Vamos a dar, no informaron sobre la posibilidad de atender algún mecanismo de terminación anticipada, por lo que doy por sentado de que no se ha llegado a concretar ninguno de ellos. En estas circunstancias vamos a atender el trámite como lo ordena el artículo 344 del Código Nacional de Procedimientos Penales, a cuyo efecto voy a solicitarle a la gente del Ministerio Público, iniciemos esta audiencia haciendo una exposición resumida de la acusación en materia de la presente causa. Gracias, señoría. Así es. El hoy acusado, José Vicente de la Torre Domínguez, el día 25 de noviembre del año 2019, aproximadamente a las 9 horas de la mañana, causó un daño al destruir el canal de riego, así como el día 4 de diciembre del año 2019, a las 11:30 horas, destruyó los surcos y el zanjeo. Esto en el predio agrícola ubicado en el lote 9 de la manzana 1820, que se localiza por la calle 2000 y 1700 del municipio de Benito Juárez, Sonora, propiedad del hoy ofendido Alejandro de la Torre Domínguez. La clasificación legal de estos hechos, su señoría, esta fiscalía los ha dejado establecidos hasta este momento como el hecho que la ley señala como el delito de daños, previsto y sancionado por el artículo 326 del Código Penal vigente en el estado de Sonora, y la autoría o participación que se le atribuye al hoy acusado José Vicente de la Torre Domínguez lo es como autor directo, tal y como lo establece en su fracción primera el artículo 11 del mismo Código Penal para el estado de Sonora, y la realización del hecho lo ha sido de una forma dolosa, tal y como lo establece en su fracción primera el artículo 6 del mismo Código Penal para el estado de Sonora. ¿Es cuántos? Muy bien. Para que haga su exposición, voy a concederle el uso de la voz a la parte ofendida para que por sí o por conducto de su asesor jurídico haga su exposición. Sí, su señoría. Respecto al incidente que se plantea en este momento, estamos de acuerdo con lo manifestado por el MP, más sin embargo, respecto al incidente previamente que se le manifestó a usted, su señoría, respecto a las pruebas aportadas y no señaladas dentro de la acusación, son de acuerdo al hecho notorio previsto en la jurisprudencia número 1885 del 96, respecto de la carpeta de investigación número... Abogado, permítame. Estamos ahorita escuchando la exposición. Esto corresponde a como una especie de alegato de apertura, donde cada quien sostiene su teoría de caso. Le comentaba, el desahogo, el trámite de esta audiencia supone que vamos a llegar a un momento en que el juez les va a preguntar a cada una de las partes lo relativo al descubrimiento probatorio, y después de eso viene el ofrecimiento, admisión y o exclusión de pruebas. No estamos en ese momento, abogado. Entonces, solo le pido que se pronuncie en relación a la exposición de los hechos, lo que es su teoría de caso, si coincide o quiere corregir o ampliar la acusación hecha por el agente del Ministerio Público, y luego atenderemos el planteamiento en el apartado que ya le señalé. Sí, su señoría, coincide. Muy bien. Para el mismo propósito, concedo el uso de la voz a la defensa, que haga su exposición. Mi defendido, José Vicente de la Torre Domínguez, con autorización de quien posee legalmente el terreno agrícola, por ser la arrendataria del mismo, en este caso su señora esposa,
María de los Ángeles Vega Blancas, por realizar actividades de labranza en la parcela e impedir que personas autorizadas por el hoy ofendido invadieran el predio, de ninguna manera comete el delito de daños en perjuicio de Alejandro de la Torre Domínguez, ni comete injusto distinto, ya que tales labores que realizó solo obedecieron a los trabajos pertinentes para la explotación del terreno agrícola que tiene en posesión su esposa María de los Ángeles Vega Blancas, a raíz precisamente del arrendamiento que tiene celebrado con el dueño de la parcela, y en este caso el ofendido, en su carácter de arrendador. Y por supuesto que con ese carácter, con la facultad que le corresponde a la arrendataria de defender la posesión de ese terreno, es que Vicente de la Torre Domínguez impidió que personas autorizadas por el ofendido realizaran trabajos de labranza dentro del predio y logró que estos se retiraran del mismo. Por lo tanto, considero que el actuar de mi cliente nunca ha constituido el injusto de daños por el que ha sido acusado. Esto es cuanto, señoría. Muy bien. Habiendo escuchado las exposiciones de las partes relativo a los hechos que habrán de ser materia de juicio en la audiencia correspondiente, voy a consultar a las partes a efecto de que manifiesten y de manera específica a la defensa a efecto de que exprese si tiene alguna excepción que sea de previo y especial pronunciamiento y que debamos atender y resolver en esta audiencia. No, señoría. Muy bien. Ahora voy a consultar a las partes para que informen si han concretado algún acuerdo probatorio entre ustedes. Por parte de la Fiscalía, ninguno, su señoría. ¿Asesor, Tampoco. asesor jurídico? Quiero proponer como acuerdo probatorio la ubicación del bien dañado en el lote 9, manzana 1820 de Benito Juárez, correspondiente al Valle del Yaqui. Y la relación de parentesco que existe entre José Vicente de la Torre Domínguez y Alejandro de la Torre Domínguez, su señoría. Bien, está hecha el planteamiento. ¿La defensa algo que manifestar al respecto? Respecto a lo que manifestó el asesor jurídico, señor. Así es, como propuesta para... Es la ubicación del predio y el parentesco, dice. Ajá. Que sean hechos que se tengan por probados y que no vayan a ser materia de debate o de prueba en la audiencia. Estamos de acuerdo, su señoría. ¿Están de acuerdo? Sí. Entonces, se va a tener como acuerdo probatorio lo relacionado con la ubicación del inmueble, materia, en el inmueble ubicado en el lote 9, manzana 1820 del Valle del Yaqui, en el municipio de Benito Juárez. ¿Es correcto? Y en cuanto al parentesco, no se pronunció nada, solo que se tenga comprobado el parentesco sin expresar grado ni ninguna circunstancia. Correcto. Solo que se tiene por parentesco. No es relevante para la figura típica, pero bueno, si quieren las partes tener por acreditado esta circunstancia, se tiene por acreditado sin que sea materia, pues, de que deba probarse algo en juicio. Esta defensa también desea proponer un acuerdo con la contraparte, un acuerdo probatorio. Adelante. Bueno, nosotros le proponemos a la contraparte que como acuerdo probatorio que se tenga por demostrado la existencia del contrato de arrendamiento que con fecha 1 de octubre del 2009 ante la fe del notario público número 45, licenciado Pedro Flores Peralta, de ejercicio y residencia en Ciudad Obregón, Sonora, celebraron José Vicente de la Torre Domínguez en representación de su mandante Alejandro de la Torre Domínguez con la arrendataria María de los Ángeles Vega Blancas sobre el predio agrícola ubicado en el lote 9 de la manzana 1820 del Valle del Yaqui y cuyo vencimiento del contrato se estableció hasta el día 30 de noviembre del 2039.
¿Algo que manifestar a la parte ofendida relacionado con esta propuesta que hace la defensa? No estamos de acuerdo con el acuerdo probatorio que está proponiendo la defensa, toda vez que es un acto nulo que se encuentra en juicio diverso y también corresponde a un delito de fraude que se encuentra dentro de la jurisdicción de Obregón. Bien. Ya que no son... Sin tener que abundar en esas circunstancias, es suficiente con que no estén de acuerdo en concretar este hecho como parte de un acuerdo probatorio, como algo que deba de probarse. ¿Algún otro aspecto? Es todo, su señoría. No me precisaron el tema del acuerdo relacionado con el parentesco. Es su hermano, señoría. Entonces, que se tenga por probado que son parientes en ese grado, son hermanos, tanto el imputado, todavía imputado con el ofendido. Sí, su señoría. Muy bien. ¿Y la defensa estuvo de acuerdo? Sí, estamos de acuerdo. Entonces, se tiene por celebrado el acuerdo probatorio en los términos ya indicados respecto de la ubicación del inmueble, como ya se señaló, y el parentesco en calidad de hermanos entre el acusado y el ofendido. Y una vez establecido lo anterior, voy a consultar a las partes si llevaron a cabo el descubrimiento probatorio. En primer lugar, escucho a la Fiscalía en este aspecto, para que informe. Así es, señoría, en tiempo y forma se llevó a cabo el descubrimiento probatorio. Asesor jurídico, esta es su oportunidad para plantear lo que usted tenía que señalar. Ok. Sí, su señoría, se llevó el acuerdo, perdón, la aportación de pruebas en su momento, solamente que por medio del presente incidente que me permito presentar, señalo que faltan dentro de la acusación las pruebas correspondientes a la inspección realizada en el predio agrícola ubicado en el lote 9, manzana 1820 del Valle del Yaqui, con la utilidad de acreditar el daño causado en el mismo, así como falta dentro de la acusación el permiso de siembra otorgado a mi representado con su utilidad de señalar las actuaciones que se realizaron por parte de mi representado y en atención al permiso que se le otorgó para actuar dentro de su predio por parte de la Secretaría de Agricultura previa autorización del Distrito de Riego, su señoría. De igual manera, falta señalar la carta de antecedentes que se presentó ante el Ministerio Público, su señoría, con el cual se pretende acreditar que mi representado ha sido el productor y propietario y el que se ha realizado y se ha ostentado con los trabajos por su parte a lo largo de los años, su señoría. De igual manera, en este momento señalo como los hechos notorios dentro de la carpeta son diagonal NAP FGE, diagonal 2020, diagonal 190, diagonal 16088, sustentándome en la jurisprudencia número 188596, toda vez que dentro de la carpeta mencionada se encuentran pruebas ofrecidas respecto de el interdicto número 493, diagonal 2020 del Juzgado Cuarto Civil del Distrito Judicial de Cajeme, en el cual hay confesión expresa de parte de la esposa de José Vicente de la Torre Domínguez, en la cual se hace un ordenamiento al mismo para la destrucción y daño de los canales previstos. Sería todo. Bueno, quiero entender lo que está sucediendo. Me está informando que estos datos o estos medios obran en la carpeta y no fueron descubiertos por la Fiscalía. ¿Es así? Así es, su señoría. A ver, agente del Ministerio Público, ¿por alguna justificación o alguna explicación al respecto? Señoría, respecto a la inspección del predio que manifiesta el asesor jurídico que no se ofreció, le hago su conocimiento que se está ofreciendo como medio, ¿sí?, a la agente ministerial de investigación criminal, que en su momento se va a ofrecer, que fue el que realizó esa inspección.
¿Algo que manifestar el abogado, el asesor? No, su señoría. Entonces, la probanza sí está ofrecida. Como lo señala la Fiscalía, y por lo que hace a los diversos señalamientos, que es el permiso de siembra y los antecedentes a que se refirió. Su señoría, por lo que respecta al permiso de siembra, obra la carpeta de investigación y por lo que respecta a los antecedentes, son se está refiriendo a una carpeta distinta el asesor jurídico, no en esta. A ver, entonces, consulto, estamos sometiendo a debate el descubrimiento hecho por la Fiscalía de los medios de prueba que pretende se desahoguen en la audiencia de juicio. El asesor jurídico ha hecho referencia al medio de prueba consistente en la inspección del predio para efecto de determinar los daños. El agente del Ministerio Público le respondió que ese se va a desahogar a través del testigo consistente en un agente ministerial de investigación criminal que llevó a cabo la inspección. Con respecto a el permiso de siembra, ¿qué dijo el agente del Ministerio Público? Se encuentra dentro de la carpeta de investigación, señoría. No se trata de que se encuentre, fue ofrecido como medio de prueba, me refiero. O sea, es parte fue descubierto como medio de prueba ese permiso, perdón. Un momentito, señora. Permítame un segundo. Esa no está como documental ofrecida, su señoría, toda vez que la Fiscalía consideró que con las documentales ofrecidas en su escrito de acusación se puede establecer ese hecho que la ley señala como el delito de daños. Algo que manifestar en relación a eso el asesor jurídico que está cuestionando el no ofrecimiento, el no descubrimiento de este medio de prueba. Como el mismo Ministerio Público, su señoría, está considerando, más sin embargo, nosotros diferimos y proponemos que sean tomados como datos de prueba los anteriormente invocados, ya que se ofrecieron en su oportunidad y en tiempo, su señoría. A ver, voy a señalar algo al respecto. La parte ofendida es una parte material dentro de la causa y en todo caso tienen el derecho de hacer ofrecimientos de prueba por sí mismos, independientemente de lo que haya formulado el agente del Ministerio Público. Ahorita estamos hablando de lo que el agente del Ministerio Público acaba de descubrir como medios de prueba. En el caso concreto, y aquí debo de destacar que mediante escrito de fecha 2 de noviembre del año en curso, Alejandro de la Torre Domínguez se constituyó como coadyuvante y con esa razón tienen toda la posibilidad de ofrecer directamente en la audiencia los medios de prueba que considere. O sea, si el Ministerio Público está considerando que no debe ofrecer porque no considera necesario el medio, y la parte ofendida que tiene el derecho de incidir y de ofrecer en los términos ya indicados, puede hacerlo. Ahorita estamos en el debate de que lo que la gente del Ministerio Público haya descubierto, y si no lo hizo, que pareciera en detrimento de alguna de las partes. Entonces, en este caso, la parte ofendida tiene el derecho de hacer sus propios, su descubrimiento, su ofrecimiento, y luego descubrir a las partes en este proceso sus medios de convicción. Su señoría, en este momento solicito que se tengan por ofrecidas las... No es un momento todavía de ofrecer pruebas. Estamos hablando ahorita del descubrimiento. A ver,
Pasamos una etapa que se llama escrita. Dentro de esta etapa intermedia, la fase escrita. El Ministerio Público hace su acusación y señala las pruebas que ofrece por escrito. Esa misma oportunidad tuvieron tanto la parte ofendida como la parte acusada. Contestaron, se apersonaron por escrito dentro de esta fase. Una vez que se ha hecho, ahí se hacen referencia por escrito de las pruebas que deben ofrecer y de las que están ofrecidas en la fase escrita. En esta audiencia se hace referencia al descubrimiento. ¿A qué se refiere la palabra descubrimiento probatorio? Significa que si el Ministerio Público o el ofendido o el acusado dice que está ofreciendo una prueba, un dato, un medio de prueba consistente en una documental, entonces tiene que estar ahí en la carpeta visible para todos. En eso consiste, que aquellas que se ofrecieron estén ahí y que todos puedan conocerla previo a que se vaya a desahogar en la audiencia de juicio. En eso consiste el descubrimiento, de que alguna de las partes no esté ofreciendo una prueba que no esté en la carpeta. A eso se refiere el debate en materia de descubrimiento probatorio, de que las pruebas que están ofreciendo cada una de las partes, en este caso estamos debatiendo las que ofreció el Ministerio Público, se encuentren realmente en la carpeta, ¿sí? Ese es el punto. Todavía no llegamos a la etapa de ofrecimiento, ya de manera oral, y hacer un debate de cuáles se deben admitir y cuáles se vayan a excluir. Ese es un debate que sigue después en esta misma audiencia. Señoría. ¿Sí? Queda más o menos entendido. Sobre todo porque habla también el agente del Ministerio Público que no hizo ofrecimiento, que no hace descubrimiento de de antecedentes. No entendí que era un documento que se refería a antecedentes sobre la producción en el predio, porque dice que es materia o lo de los hechos notorios. Yo no supe que es materia de otra carpeta. Al agente del Ministerio Público le pediría que me aclarara eso, por favor. Sí, señoría. Lo que manifiesta el asesor jurídico es que esa carta de antecedentes se encuentra en otra carpeta de investigación que inclusive ya fue resuelta por el suscrito en un ejercicio de la acción penal. Muy bien, entonces no es un medio de prueba o un documento que se encuentre agregado en la carpeta en la que se actúa en este momento. No, señoría. Y relacionado a lo que el abogado, el asesor jurídico hizo referencia como hechos notorios. Ahí yo no entiendo a qué se refiere con hechos notorios. Los hechos notorios no admiten probanza. Es algo que cualquiera conoce. Es cuando es notorio. Pero no me quedó muy claro a qué se refiere porque habla de un interdicto que se tramita en el juzgado cuarto. Entonces no quedó claro esta circunstancia y cómo podría haberse establecido aquí como medio para que se descubriera dentro de la etapa de descubrimiento probatorio. No, señoría. A ver, Ministerio Público, pues. No, sí, únicamente eso, señoría, que le pediríamos al asesor jurídico que fuera un poco más detallado en relación a qué pretendía que se probara con ese medio que él dice se encuentra. La primera pregunta es, ¿está ese expediente o cuadernillo, no sé qué, del interdicto 493 del 2020 del juzgado cuarto, está en la carpeta de investigación en la que se actúa en este momento? Sí, su señoría, sí se encuentra ahí, únicamente que con ese dato de prueba no acreditamos nada respecto al delito por el cual se pretende seguir una autoapertura a juicio, que es el de daños. ¿Algo que manifestar el asesor jurídico? Nada más para manifestar que con eso se acredita la excluyente responsabilidad, su señoría. Okay. Excluyente de responsabilidad.
La que pretende hacer valer la defensa al decir que está justificado su actuar dentro del predio agrícola, su señoría. Referente a su actuar de destrucción dentro del predio para proseguir a intentar la siembra, su señoría. Muy bien. El expediente en cita se encuentra incorporado, está dentro de la carpeta de investigación. El agente del Ministerio Público no lo ofreció como medio de prueba. Por eso él no hace descubrimiento del mismo. Es correcto, está ahí. ¿Sí? Entonces, la parte ofendida, al notificársele sobre el inicio de esta etapa, se le da oportunidad para que ofrezca sus medios de prueba. Ahorita vamos a escuchar las que haya ofrecido o tuviera que ofrecer la parte ofendida. Si el agente del Ministerio Público consideró y tuvo un criterio que tal vez no comparta el ofendido o el asesor jurídico, precisamente para eso es el trabajo del asesor jurídico del ofendido, para hacer incluso sus propios planteamientos. No estamos en el sistema tradicional en el que el Ministerio Público represente a una de las partes. El Ministerio Público debe canalizar y conducir, y lo que él considere es lo que va a plantear, pero eso no excluye que las partes puedan hacer su propio trabajo y hacer sus ofrecimientos de prueba, que finalmente en la suma total de lo que hayan ofrecido todos, el juez que vaya a resolver tenga una visión completa de la causa. ¿Estamos claros? Aquí el punto es, de los medios que ofreció el Ministerio Público, solo la pregunta es, ¿todas están descubiertas? O sea, ¿son conocidos para las partes? ¿Sí, o no? Señoría. Sí, están descubiertas ahí en la carpeta de investigación. Muy bien. Ahora la defensa, para el mismo propósito, ¿tiene algo que señalar respecto al descubrimiento probatorio que hizo el agente del Ministerio Público? Sí, estamos de acuerdo, se lo hizo correctamente. Muy bien. Ahora, la pregunta es, la parte ofendida hizo ofrecimiento de prueba, y si hizo ofrecimiento de pruebas, hizo descubrimiento de las pruebas que pretende deshogar la parte ofendida dentro de la causa. Sí, su señoría. Se hizo el ofrecimiento de pruebas, sí. Hizo ofrecimiento de pruebas, y estas pruebas están descubiertas, esto es, son del conocimiento de todas las partes. Sí, es su señoría. Muy bien. En el mismo sentido, pregunto a la defensa, ¿hizo descubrimiento probatorio la defensa? Sí, señoría. De las pruebas que pretende le sean admitidas y en su caso deshogadas en juicio, ¿son del conocimiento de todas las partes? Sí, es, señoría, salvo unas que voy a agregar. Antes de entrar a esa etapa, consulto si alguien tiene o hay debate respecto del descubrimiento probatorio que hizo la defensa. Asesor, Ministerio Público. Sus señorías. Sí, su señoría. Sinceramente, no se me notificó donde el asesor jurídico se haya adherido a la acusación o haya presentado en un escrito las pruebas que pretendía deshogar. Estamos ahorita preguntando sobre las pruebas de la defensa. No se hizo descubrimiento probatorio de las pruebas ofrecidas por la defensa. De la defensa sí, su señoría, disculpe. Así de la es. defensa sí. Con respecto a al descubrimiento probatorio hecho del ofrecimiento de la parte ofendida, ¿no tiene la Fiscalía informe de eso? No, su señoría. ¿La defensa? No, su señoría. A ver, entonces el asesor jurídico que explique cómo hizo descubrimiento probatorio de las pruebas que pretende ofrecer y desahogar en juicio, y la Fiscalía y la defensa manifiestan no tener conocimiento de ello. Fueron sobre hechos que ya se encontraban dentro de la misma carpeta, su señoría. Y respecto al ofrecimiento que manifiesta el MP, que no se encontraba de su conocimiento, fue respecto a un escrito que no quiso tener por recibido, mas sin embargo lo recibió y manifestó que no se tendrían
por agregadas las diversas pruebas, su señoría. Mismo escrito fue del 18 de noviembre del 2020, su señoría. A ver, abogado, el trámite ordenado por el artículo 334 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que apertura la etapa intermedia y declara que se inicie esta misma con la acusación del Ministerio Público, con todas las características que reúne eso. Posteriormente, tenemos el contenido del artículo 340, que habla en el que tanto la defensa como la parte ofendida tienen que manifestarse, se establecen plazos, primero para la parte ofendida, para efecto de que haga precisiones o aclaraciones respecto de la acusación y en su caso se constituya como coadyuvante. Y si hace esto, tener la oportunidad de ofrecer sus propias pruebas, ¿sí? Pero eso lo debe de dirigir al tribunal. El tribunal es el que le está planteando este aspecto. Y luego, en esta etapa, ya que las haya ofrecido, al preguntarle, ¿están descubiertas? Descubiertas quiere decir que usted las ofreció al tribunal por escrito y deben, de alguna manera, participarle a las partes, remitirles copia de los documentos o las entrevistas o los objetos que pretenda llevar a cabo. O sea, ese es el mecanismo. Si usted le pide a la gente del Ministerio Público una cuestión, el Ministerio Público está haciendo su trabajo, pero aquí usted tenía deberes procesales ante este tribunal derivados de las notificaciones que se le hizo cuando se dio por concluida la etapa de investigación complementaria, se abre la etapa intermedia en la fase escrita y se les notifica de manera puntual los términos de la misma. Ok, su señoría. Muy bien. Yo voy a declarar agotado el debate respecto del descubrimiento probatorio, porque a final de cuentas lo relevante para este aspecto es que las pruebas que las partes ofrezcan ahora de manera verbal, oral, para que se vayan a desahogar en la audiencia de juicio. Y le voy a conceder el uso de la voz primeramente a la gente del Ministerio Público para que haga su ofrecimiento. Gracias, señor. Y así es, con fundamento lo dispuesto en el artículo 335, en su último párrafo del Código Nacional de Procedimientos Penales, se proponen las testimoniales a cargo de las personas que se mencionan a continuación, solicitando desde este momento, señoría, el auxilio judicial para citar a los testigos con la finalidad de que rendan su testimonio en audiencia de juicio oral en el domicilio que se puso a cada uno de ellos en la acusación presentada por escrito ante ese tribunal. Y la primera corresponde a la testimonial a cargo de Alejandro de la Torre Domínguez, quien declarará sobre los hechos plasmados en la querella de hechos que por escrito presentara el día 26 de noviembre del año 2019. Así como la ampliación de la querella de fecha 4 de diciembre del año 2019 sobre un escrito presentado el 16 de diciembre del año 2019 sobre otro escrito que presentó el día 7 de enero del año 2020. Así también, señoría, otro testigo, el de nombre Rogelio Enrique Somochi Franco, quien declarará respecto a la entrevista realizada a Alejandro de la Torre Domínguez, así como diversas entrevistas realizadas al de nombre Carlos Efraín Osorio Pillado y todo aquello que le conste y tenga relación de hecho materia de esta presente acusación. También, su señoría, la testimonial a cargo de Carlos Efraín Osorio Pillado, quien declarará en torno a la entrevista testimonial que rindiera en fecha 30 de noviembre del año 2019 y todo aquello que le conste y tenga relación con los hechos materia de la presente acusación. La testimonial de Jesús Martín Vázquez Fierro,
quien declarará, señoría, en relación a la entrevista que le fue recabada en sede ministerial en fecha 4 de diciembre del año 2020, así como la entrevista por escrito recibida en sede ministerial en fecha 30 de abril del año 2020. Y todo aquello que le conste y tenga relación con los hechos materiales de la presente acusación. La testimonial, señoría, a cargo de Santiago Galaviz Castillo. La testimonial a cargo de Santiago Galaviz Castillo, quien declarará en torno al informe realizado de fecha 16 de diciembre del año 2019 de la inspección ocular y lugar de intervención, así como un croquis ilustrativo y todo aquello que le conste y tenga relación de los hechos materiales de la presente acusación. La testimonial a cargo de José Valenzuela Rascón, quien declarará en torno al escrito de entrevista de fecha 16 de diciembre del año 2019 y todo aquello que le conste y tenga relación con los hechos materiales de la presente acusación. La testimonial a cargo de Alejandro Orozco Ochoa, quien declarará en relación al escrito de fecha 17 de diciembre del año 2019 y todo aquello que le conste y tenga relación con los hechos materiales de la presente acusación. Otra testimonial a cargo de Alejandro Orozco Mayoral, quien declarará en torno a la entrevista realizada en fecha 21 de enero del año 2019 y todo aquello que le conste y tenga relación con los hechos materiales de la presente acusación. La testimonial a cargo de Artemio Borbón Olivas, quien declarará en relación a la entrevista de fecha 23 de enero del año 2019 y todo aquello que le consta y tenga relación con los hechos materiales de la presente acusación. La testimonial a cargo de Miguel Enrique de la Torre Domínguez, quien declarará en relación a la entrevista que por escrito fue recibida en sede ministerial en fecha 30 de abril del año 2020 y todo aquello que le consta y tenga relación con los hechos materiales de la presente acusación. Así también, su señoría, como medios documentales, se ofrece el instrumento público número 11819 del libro 251 de fecha 7 de abril del año 1986, consistente en la protocolización de la división y partición, adjudicación de los bienes del señor Vicente de la Torre Jiménez, con el cual Alejandro de la Torre Domínguez acredita ser el propietario del predio agrícola en disputa. Así también 6 placas fotográficas en color blanco y negro del predio agrícola ubicado en el lote 9 de la manzana 1820 del Valle del Yaqui, contenidas en el escrito de fecha 2 de diciembre del año 2019. Así también, señoría, 18 placas fotográficas en color blanco y negro del predio agrícola ubicado en el lote 9 de la manzana 1820 del Valle del Yaqui, anexadas al escrito de ampliación de querella por parte del ofendido Alejandro Latorre. 3 placas fotográficas a color del predio agrícola ubicado en el lote 9 de la manzana 1820 del Valle del Yaqui, contenidas en el escrito de fecha 7 de enero del 2010. Escrito de fecha 17 de diciembre del año 2019, en el que Alejandro Orozco Ochoa, de la empresa productora Santanita SPR-DRL, hace constar que fue contratado por el ofendido Alejandro de la Torre Domínguez para hacer labores de labranza, como lo fueron fertilización, semilla, siembra, trabajos agrícolas, que ascienden a la cantidad de 23,000 pesos por hectárea. También, señoría, 4 placas fotográficas en color blanco y negro del predio agrícola en el lote 9, manzana 1820, Valle del Yaqui, contenidas en el oficio de fecha 16 de diciembre del año 2019. Serían los medios de prueba ofrecidos, señor.
Son los medios de prueba que la Fiscalía ofrece para sustentar su acusación. Voy a abrir debate para efectos de determinar sobre su admisión o exclusión. Voy a darle primero el uso de la palabra a la parte ofendida. ¿Tiene algo que señalar en relación a las pruebas ofrecidas por la Fiscalía con las que pretende demostrar la acusación? Me adhiero a las manifestaciones de la Fiscalía, su señoría. Bien. ¿Oportunidad para la defensa para que se manifieste en ese sentido? En cuanto a, voy a hacer algunas manifestaciones en cuanto a algunas de las pruebas ofrecidas por la Fiscalía para exponer la impertinencia de las mismas. En el caso de la testimonial que se ofrece a cargo del señor Jesús Martín Vázquez Fierro, de las declaraciones, de la declaración que ella tiene rendida ante la Fiscalía, se advierte que esta persona manifiesta que al final de su declaración que no le consta que el ofendido haya sido la persona que realizó o edificó los surcos o cualquier otro trabajo anterior a la fertilización, y que únicamente vio que estaba tapado el canal de riego propiedad del distrito de riego, pero no le consta que el ofendido haya realizado los trabajos de los cuales, cuya destrucción se le imputa a mi defendido. Eso es en cuanto al testigo José Valenzuela Rascón. Esta persona tampoco es apta para probar la acusación de la Fiscalía, en razón de que este testigo solo refiere que se dio cuenta que en el predio no había surcos para siembra de trigo, que después se dio cuenta que había semilla sembrada y que el ofendido le recibieron un escrito en el módulo de riego en el que solicitaba que no le otorgaran agua para siembra al imputado. En el caso de del diverso testigo, Alejandro Orozco Mayoral, que también ofrece a la Fiscalía como medio probatorio, tampoco sirve para fincar o corroborar la acusación del ofendido, puesto que este testigo manifiesta de manera contundente que dice que él no vio quiénes fueron los que tumbaron los trabajos, ya que no había nadie en el lugar. Por lo tanto, esta persona no puede servir como testigo de quien edificó y destruyó posteriormente las labranzas. En el caso del diverso testigo, Artemio Borbón Olivas, también es impertinente su declaración, porque si bien es cierto que menciona que él realizó trabajos en el predio, el caso es que al final también de su declaración menciona que ella no supo más después de que hizo los trabajos, porque ya no acudió al predio, que desconoce si tiene daños o no, tampoco está enterado si hay problemas o no en ese predio, ya que el ofendido no le comentó nada. Y en sí, en cuanto a esos 4 testigos a los que me he referido, considero que no son pertinentes para fincar o para confirmar la acusación de que ha sido objeto mi cliente y en la que se basa la Fiscalía. Entonces, ¿cuántos, señoría? Bien, habiendo escuchado las objeciones que hace la defensa en relación a los testimonios ofrecidos por la Fiscalía, voy a escuchar lo que tengan que manifestar el agente del Ministerio Público, en primer lugar, en relación a lo expresado por la defensa. Señoría, sí, lo que manifiesta la defensa, eso sería ya en su momento debate de materia de juicio. La pertinencia de que Jesús Martín Vázquez Fierro declare en audiencia de juicio oral sería, porque si bien es cierto, dice que no miró, pero hay otras circunstancias de las cuales nos manifiesta y con las cuales podemos establecer que el hecho se cometió. Así también con lo que respecta a José Valenzuela Rascón, que dice
que nomás se dio cuenta de que estaba tapado los surcos, pues ya sería materia de juicio y nosotros ya en juicio acreditar o qué es lo que pretendemos acreditar con José Valenzuela Rascón, toda vez que narra ciertas circunstancias, materias de la acusación. Así también Alejandro Orozco Amarillal, a lo que se refiere de la defensa de que no sirve porque dice que no miró quiénes tumbaron el trabajo ni quiénes lo hicieron, pero hemos de recordar que con Alejandro Orozco Mayoral acreditamos también uno de los elementos más importantes, que fue la existencia de esos trabajos que a los cuales se les ocasionó el daño en el bien inmueble, en el multicitado bien inmueble. Y por lo que respecta a Antonio Borbón Olivas, pues fue quien realizó estos trabajos. Y es ahí pues la pertinencia de estas pruebas. No veo por qué el abogado dice que no hay pertinencia en las mismas. ¿Es cuánto? ¿Algún comentario por parte del asesor jurídico? Me adhiero a lo manifestado por la Fiscalía, su señoría. Cierro el debate con una última intervención de la defensa. Pues en cuanto a las pruebas que descubrió el Ministerio Público, no tengo más que opinar, señoría. Es únicamente que sí, bueno, en su momento, o si ahorita es el momento, quiero ofrecer otros medios de convicción que son documentales. Estamos en el ofrecimiento de pruebas que hizo la gente del Ministerio Público para que, en su caso, se admitan o se excluyan y que vayan a ser desahogadas en la audiencia de juicio. Escuché a la defensa exponer las razones por las que considera deberán de excluirse estos 4 testimonios. La Fiscalía replicó a los argumentos de la defensa y el asesor jurídico se adhirió. Cierro este debate con la intervención de la defensa antes de resolver sobre la admisión y o exclusión de las pruebas ofrecidas por la defensa. Y una vez agotado este debate, será oportunidad para que ofrezcan las pruebas las otras partes. Correcto. Entonces, ¿queda cerrado ya el debate, abogado defensor? Sí, señoría. Muy bien, en esas circunstancias debo de señalar que le asiste la razón a la Fiscalía en cuanto a sostener la pertinencia de los testigos de nombre Jesús Martín Vázquez Fierro, José Valenzuela Rascón, Alejandro Orozco Mayoral y el de nombre Artemio Borbón Olivas. En virtud de lo siguiente, el artículo 346 establece los criterios que se deben atender para la exclusión de medios de prueba. Y justamente se señalan, dice la fracción primera, cuando el medio de prueba se ofrezca para generar efectos dilatorios en virtud de ser, y el inciso B de esta fracción del mismo precepto señala sean impertinentes. Y luego aclara la razón de la impertinencia, dice, por no referirse a los hechos controvertidos. La Fiscalía, de su ofrecimiento y ahorita en sus argumentaciones, hizo referencia a cómo cada uno de estos testigos van a hablar, si bien es cierto, no pueden sostener toda la acusación, cada quien habla sobre una porción de los hechos en cuanto a lo que alguno hizo o no hizo, independientemente de que no vio a la otra parte, pero su testimonio está siendo ofrecido para que hablen respecto de los hechos que son materias de la causa que en este caso se ha constituido como delito de daños en agravio de Alejandro de la Torre Domínguez. Entonces, el que cada uno de estos testigos haya participado en una porción de tiempo o de espacio dentro de lo que ocurrieron para generar esta causa, eso los hace pertinentes y en ese sentido se sostienen los argumentos de la Fiscalía y son inatendibles los argumentos de la defensa para excluirlos, toda vez que este tribunal comparte el criterio de que independientemente del valor probatorio que eventualmente se le vaya a dar a sus deposiciones ante el tribunal de enjuiciamiento, en este momento este tribunal, por los argumentos expresados, los considera testimonios o medios de prueba pertinentes a la causa. Ninguno se ve ofrecido con carácter de dilatorios y que sean notoriamente impertinentes, toda vez que se refieren
a los hechos ocurridos y que generaron la presente causa. En este sentido, insisto o reitero, se declara inatendibles los argumentos de la defensa y se tienen por ofrecidas y admitidas todas y cada una de las probanzas ofrecidas por la Fiscalía. Voy a dar ahora oportunidad a la parte ofendida para que se refiera a los medios de prueba que manifiesta haber ofrecido. Adelante la parte ofendida, asesor jurídico. Sí, en mi caso voy a intervenir, señor juez, para exponer pues las pruebas. Yo voy a pedir nada más, antes le interrumpo, señor Alejandro, Sí. voy a nomás a limitar. En esta intervención de la parte, o habla usted o habla su asesor jurídico. Si usted asume el control de la de esta, el asesor jurídico ya no va a intervenir. Nada más para que Bueno, quede yo claro. lo solo hice por la firmeza, no para exponerlas, pero le cedo la palabra al asesor jurídico. Adelante. Quiero ofrecer, su señoría, como medios de prueba, la inspección realizada al predio agrícola ubicado en el lote 9, manzana 1820 del Valle del Yaqui, que como el Ministerio Público señaló, se encuentran dentro de la carpeta de investigación, al igual que el permiso de siembra otorgado a Alejandro de la Torre Domínguez, así como los antecedentes de producción agrícola, la carta de antecedentes de producción agrícola llevado a través de los años, que se encuentra anexo a la carpeta, su señoría. De igual manera, el expediente de interdicto 493, diagonal 2020 del Juzgado Cuarto Civil del Distrito Judicial de Cajeme, Sonora, toda vez que los mismos se refieren, las mismas probanzas que acabo de mencionar se refieren a hechos y trabajos que se han realizado en el predio con el fin de manifestar un valor agregado de los daños causados a Alejandro de la Torre Domínguez. Y de igual manera, las cartas de la productora Santa Anita, fechadas del 11 de noviembre del presente año, donde se comprueban en la primera de ellas del adeudo que se tiene por parte de Alejandro de la Torre Domínguez por la realización de los trabajos dentro de su predio agrícola. De igual manera, con el constancia de limpia de canales emitida por el módulo de riego UAPA 06 a nombre del ofendido, su señoría. Sería todo. Bien. El ofendido, por conducto de su asesor jurídico, ofrece estos medios de prueba. Voy a abrir debate respecto sobre su admisión o exclusión. Primeramente le concedo el uso de la palabra a la gente del Ministerio Público. Por parte de la Fiscalía no hay manifestación alguna, señor. Oportunidad para la defensa. Igualmente, señoría, no hay manifestación al respecto. Muy bien. Entonces, ante la ausencia de debate, se tienen por ofrecidos y admitidos los medios de prueba ofrecidos por la parte ofendida por conducto de su asesor jurídico. Voy ahora para el mismo propósito, a dar oportunidad a la defensa para que haga su ofrecimiento de pruebas a desahogarse en la audiencia de juicio. Adelante. Sí, su señoría, se ofrece la prueba documental pública consistente en la escritura pública número 10.469 del volumen 356 de fecha 31 de diciembre de 1986, pasada ante la fe del notario público número 64, licenciado Carlos Serrano Patterson, de ejercicio y residencia en Ciudad Obregón, Sonora, en la que se contiene el poder general para pleitos y cobranzas, actos de administración y especiales de dominio que el ofendido le otorgó al acusado, documento que la propia Fiscalía agregó a la carpeta de investigación. También se ofrece como prueba la documental privada
consistente en el contrato de arrendamiento celebrado con el poder antes referido por el señor José Vicente de la Torre Domínguez en representación de su mandante Alejandro de la Torre Domínguez con fecha 1 de octubre de 2009, mediante el cual dio en arrendamiento la parcela agrícola de este último, ubicada en el lote 9, manzana 1820 del Valle del Yaqui, a la arrendataria María de los Ángeles Vega Blancas, ante la fe del notario público número 45, licenciado Pedro Flores Peralta, cuyo vencimiento se pactó hasta el día 30 de noviembre del 2039, según la cláusula segunda de dicho acuerdo de voluntades. También se ofrece como prueba la documental pública consistente en el reporte técnico confeccionado el día 19 de noviembre del 2019 por el técnico José Axer Nerias de la Junta Local de Sanidad Vegetal del Valle del Yaqui, en el que hace constar los trabajos que María de los Ángeles Vega Blancas, por conducto de José Vicente de la Torre Domínguez, había realizado en el predio arrendado y ubicado en el lote 9 de la manzana 1820 del Valle del Yaqui, estableciendo textualmente el técnico en ese reporte lo siguiente: al realizar inspección de campo, el predio arriba mencionado se observó preparativos para el establecimiento del cultivo de maíz, que consiste en 3 rastreos, 2 tabloneos y un zanjeo, además de encontrarse surqueado y fertilizado. Con esta prueba pues se acredita que realmente el que realizó los trabajos fue José Vicente de la Torre Domínguez, y cuya destrucción le imputa la Fiscalía. También se ofrece como prueba la documental pública consistente en la resolución, en el informe que rindió el notario público, licenciado Carlos Serrano Patterson, al ciudadano agente del Ministerio Público especializado en delitos de querella de Ciudad Obregón, en donde le comunica al fiscal, el notario, que efectivamente Alejandro de la Torre Domínguez le repartió el poder a Vicente de la Torre Domínguez, pero en renglón aparte y al calce literalmente expone el mencionado fedatario literal. Asimismo, informo que el suscrito notario no hizo notificación alguna refiriéndose a la revocación del poder. También se ofrece como prueba la documental pública consistente en la resolución. De esta prueba, su señoría, que le voy a hacer mención, no obra en la carpeta de investigación. Sin embargo, no obra en la carpeta de investigación porque es de fecha posterior al auto de vinculación a proceso que usted dictó en esta causa. Sin embargo, me comprometo a hacerla llegar a la carpeta, ya sea en físico o por los medios que en su momento se me autoricen. Estas 3 documentales a las que están en la misma situación. La primera es una resolución de apelación que dictó el 12 de agosto del 2020 en el toca de apelación 13/20, el primer tribunal colegiado regional del segundo circuito, con sede en Ciudad Obregón, mediante el cual confirma la resolución de no vinculación a proceso que en su momento dictara la ciudadana juez de oralidad penal del Distrito 2 en la causa penal 69/20, en el que no vincula a proceso a mi defendido. En esa acusación, quien aparece como ofendido es el mismo de esta causa, que es Alejandro de la Torre Domínguez. Y el imputado en esta causa que me estoy refiriendo también es José Vicente de la Torre Domínguez. En ese asunto se dictó auto de no vinculación a proceso y en su momento lo confirmó el Tribunal de Apelación. Esa documental la voy a hacer llegar, como lo dije, en su momento y cuando se me autorice. También estoy ofreciendo una prueba que tampoco está en la carpeta y que consiste en el auto de fecha 21 de agosto del 2020 que dictó la ciudadana juez
cuarta de lo civil del Distrito Judicial de Cajeme, Sonora, en el expediente 493/20 del índice a su cargo, relativo a un juicio de interdicto para retener la posesión que promovió María de los Ángeles Vega Blancas en contra de Alejandro de la Torre Domínguez sobre el predio que es motivo de este asunto, en cuyo acuerdo, entre otras cuestiones, se determina y se le ordena a Alejandro de la Torre Domínguez que se abstenga de realizar actos perturbatorios en el predio en cuestión, apercibido de que en caso de desobediencia será acreedor a la multa que en el mismo se establece. Precisamente en razón de que María de los Ángeles Vega Blancas demuestra que es la arrendataria del predio y por lo tanto que el arrendador, en este caso Alejandro de la Torre Domínguez, tiene la obligación de respetar y no perturbar la posesión que detenta la arrendataria. También se ofrecen como prueba una constancia de limpieza de canales que recientemente se le ha otorgado a mi cliente por parte del módulo de riego con el número de folio 00979-060 de fecha 10 de noviembre del 2020, en la que le dan la constancia de limpieza de canales. Asimismo, se ofrece como prueba el permiso de siembra que se le ha otorgado a Vicente de la Torre Domínguez para sembrar el predio en conflicto, que se le otorgó el Distrito de Desarrollo Rural 148 Cajeme, Distrito de Riego 041 Río Yaqui, Sonora, con fecha 12 de noviembre del 2020, para sembrar precisamente el predio que es motivo de este asunto. Asimismo, también ofrezco como prueba la documental privada consistente en la constancia del pago del agua para la siembra del dicho predio y que le fue expedida por la Asociación de Usuarios Productores Agrícolas del módulo de riego número 06, Asociación Civil. Con estos documentos se va a probar que finalmente lo que sucedió en este caso es que por algún error de las autoridades agrarias o del módulo de riego, a Alejandro de la Torre Domínguez, para el ciclo anterior, 2019-2020, le otorgaron la constancia de limpieza de canal y el permiso de siembra. Y con estos dos documentos es con lo que siempre se ha ostentado como el facultado para realizar trabajos y que él es el dueño y que él es el único que puede trabajar ahí, pasando por alto que ese predio lo tiene dado en arrendamiento a María de los Ángeles Vega Blancas y que es la única que puede hacer ese tipo de trabajos en ese predio. También, pues serían todos los documentales que vamos a ofrecer, señoría, no hay testimoniales y nada más. Bien, ahora voy a abrir debate respecto sobre la admisión y o exclusión de las pruebas ofrecidas para desahogarse en juicio por parte de la defensa. Consulto primero oportunidad para la Fiscalía. Por las que señala su señoría la defensa respecto a esa documental que se refiere a un asunto que se ventiló en otra agencia del Ministerio Público en Ciudad Obregón, no le veo la pertinencia de la misma, aparte de que no fue ofrecida como medio de prueba en su escrito de contestación de acusación. También por lo que refiere a ese interdicto, no fue ofrecido también en tiempo y forma, y esa constancia también de limpia de canales igualmente no fue ofrecida en tiempo y forma. Por eso le solicito a usted no le admita las mismas. ¿Es cuál? A ver, ¿puede precisar a qué pruebas está señalando que no deben de admitirse, por favor, para tener orden aquí en mi apunte? Ok, es a las que se refirió la defensa, su señoría, que no se encontraban en la carpeta. Licenciado, nomás para que me las precise, por favor. Ok, es la documental referente al asunto que se ventila en Ciudad Obregón, en una agencia del Ministerio Público, y la cual ya fue resuelta por un homólogo
en dicha ciudad por una juez. Del interdicto, su señoría, que se refiere también la defensa, nomás para precisar, no me quedé con todo el dato completo, nada más de ese interdicto que se refiere, que también no se encuentra anexado a la carpeta. ¿Es todo? Sí, serían eso, señoría. Bien, ahora escucho para el mismo propósito, para que se pronuncie en relación a las pruebas ofrecidas por la defensa, oportunidad para que intervenga el asesor jurídico. La parte ofendida. Me adhiero a lo manifestado por la Fiscalía, su señoría. Además, me permito señalar que respecto al permiso de siembra que fue en fecha posterior a los daños, no tiene relación con los hechos, por lo que resulta impertinente. La constancia de limpieza de canales es de fecha reciente, igual del 10 de noviembre del 2020, lo cual no tiene relación con los hechos del daño, por lo que resulta impertinente, solicitando que se excluya. De igual manera, la documental pública solicito que se excluya respecto al informe del notario público, ya que no guarda relación con los delitos de daño, por lo que es impertinente, su señoría. Solicito que se excluya la constancia que menciona la defensa, su señoría, respecto al reporte técnico, ya que no tiene relación con los hechos de daño, su señoría. Solicito la exclusión de la documental pública consistente en el poder que menciona la defensa, su señoría, ya que no existe relación con los hechos del delito de daños, su señoría. Solicito que se excluya en este momento el auto de fecha 21 de agosto del 2020, su señoría, respecto al expediente 493 del 20, derivado a que resulta sobreabundante, ya que el expediente se exhibió en su totalidad dentro de las pruebas ofrecidas por asesoría jurídica en momentos antes de la audiencia, su señoría, además de que el auto en concreto que menciona la defensa no tiene relación con los hechos de daño, su señoría, y resultando impertinente de la misma. Solicito que se excluya el juicio mencionado por la defensa, ya que no representa ya que resulta ser un falso testimonio, su señoría, respecto a la documental privada que mencionó la defensa. Perdón, no entendí qué juicio. El contrato de arrendamiento, perdón, su señoría. Entonces no estamos hablando de un juicio, estamos hablando de la documental privada consistente en el contrato de arrendamiento, su señoría, que no guarda relación alguna con los hechos, su señoría. Sería todo. Muy bien. Ahora voy a cerrar este debate dando oportunidad que la defensa se manifieste en relación a las objeciones hechas tanto por la Fiscalía como por el asesor jurídico. En primer término, quiero señalar que el asesor jurídico, sin mayor explicación, pide que se excluyan todas y cada una de las pruebas documentales que se ofreció por parte de la defensa, señalando únicamente que no tienen relación con el delito de daños, lo cual pues es totalmente oscuro, no sé a qué se refiere en ese sentido. Pero para efectos de orden, pues me voy a permitir comentar sobre la pertinencia de cada una de las pruebas que se ofrecieron por parte de la defensa. En el caso del contrato de arrendamiento, del poder que le otorgó, que ya lo vamos a evitar volver a mencionar todos los datos del escrito. Por favor. El poder que le otorgó Alejandro de la Torre Domínguez a José Vicente de la Torre Domínguez, pues ese poder es importante, es muy importante porque en este documento constan las facultades expresas que le concede Alejandro a Vicente, y precisamente con ese poder que
que Vicente tenía es como da en arrendamiento el inmueble de propiedad de Alejandro a su esposa, María de los Ángeles Vega Blancas. En el caso del contrato de arrendamiento, pues yo considero que es un documento fundamental para la resolución de este asunto, puesto que la pertinencia de esta prueba estriba en que este documento demuestra que María de los Ángeles Vega Blancas es la única que se encuentra facultada para explotar la parcela agrícola que le dio en arrendamiento al ofendido, lo que puede hacer de manera personal o por interpósita persona, tal y como lo hizo y lo ha hecho por conducto de su esposo José Vicente de la Torre Domínguez, sin que las labores que realice en el predio puedan ser constitutivas del delito de daños en perjuicio del dueño del terreno, porque él no tiene la posesión del mismo. Y en todo caso, es el arrendador y hoy ofendido quien es el que se encuentra obligado para con la arrendataria a no estorbarle de manera alguna el uso del predio dado en arrendamiento y a garantizarle el uso o goce pacífico de dicha parcela durante todo el tiempo de la vigencia del contrato, de conformidad con lo que establecen las fracciones 3 y 4 del artículo 2680 del Código Civil de Sonora. En cuanto al reporte técnico de la Junta Local de Sanidad Vegetal del Valle del Yaqui, es pertinente esta prueba porque en este documento se hacen constar los trabajos previos que ya había hecho María de los Ángeles Vega Blancas en el predio en conflicto antes de que el señor Alejandro de la Torre Domínguez intentara por primera ocasión invadir el terreno con las personas que metió a realizar trabajos en el predio, que fue el 23 de noviembre del 2019. Y el 19 de noviembre del 2019 ya se había levantado la constancia de los trabajos realizados por la arrendataria. Entonces, quiere decir que Alejandro de la Torre Domínguez, antes de esa fecha, él no había hecho nada porque ni siquiera, pues no lo puede, ni lo dijo, ni puede la manera de probar que hizo trabajos antes de esa fecha en el predio. Él mismo, ahí en la carpeta obra, el dato de que la primera vez que intentó meterse al terreno fue el 23 de noviembre del 2019. Por eso es importante esa prueba para saber quién realizó los trabajos en el predio. En cuanto al informe que rindió el notario, pues también es importante porque el notario está mencionando de que no le ha notificado a José Vicente de la Torre Domínguez la revocación del mandato que le hiciera en su momento Alejandro, y al que se refiere Alejandro de la Torre Domínguez. Esto es muy importante, puesto que habría que ver si no le notificó ese mandato, quiere decir que José Vicente de la Torre Domínguez legalmente podía hacer uso del mismo, tal y como lo hizo al otorgar en arrendamiento desde el 2009 el predio a la señora María de los Ángeles Vega Blancas. Antes de esa fecha, no sé, ni después se le había notificado la revocación del mandato a José Vicente, entonces podía hacer uso de ese poder. La pertinencia de la resolución de apelación que dictó el tribunal que hice mención con antelación, también es importante, puesto que el punto toral de esa resolución estriba precisamente en que a José Vicente de la Torre Domínguez jamás se le notificó la revocación del mandato, y por eso la ciudadana juez de oralidad penal del Distrito 2 resolvió no vincular a proceso a mi cliente, y en su momento lo confirmó el Tribunal de Apelación, precisamente por la cuestión de la no notificación de la revocación del mandato. Esto es bien importante, aunque la asesoría refiera que no. En cuanto al auto de fecha 21 de agosto del 2020, que lo estoy ofreciendo en este momento, pero que dice el asesor jurídico que ya obra en la carpeta porque ellos lo exhibieron, de cualquier manera, pues yo considero que se me debe de admitir. Ningún problema tendría que se agregara a la causa ese documento que yo ofrezco, sobre todo cuando su pertinencia es obvia, puesto que para la defensa de mi representado, esto es importante.
porque una de las determinaciones que se tomaron en ese auto es que la ciudadana juez que conoce del interdicto, que promovió la arrendataria, le ordena a Alejandro de la Torre Domínguez que se abstenga de realizar actos perturbatorios en el terreno, precisamente porque el contrato de arrendamiento con el que detenta la posesión María de los Ángeles Vega Blancas se encuentra vigente y por lo tanto el señor Alejandro de la Torre Domínguez se encuentra obligado a respetarlo, como debe respetarlo hasta este momento, hasta su vencimiento. Respecto a la pertinencia de las últimas pruebas a las que me referí que no existen en la carpeta de investigación, que es el permiso de la constancia de limpieza de canales, el permiso de siembra y el pago de agua, que recientemente, en este mes, a principios de este mes, se le otorgaron a José Vicente de la Torre Domínguez para que continúe explotando el predio en conflicto, obvio que esta documental es importante porque finalmente se está haciendo justicia por parte de las autoridades agrícolas al determinar que efectivamente a María de los Ángeles Vega Blancas es a la que le corresponde explotar ese terreno agrícola. Y también esto viene de alguna manera a acreditar que la constancia de limpieza de canales y el permiso de siembra que el ofendido allegó a la carpeta de investigación, pues se le otorgó por error, porque simple y sencillamente no le correspondía que a él se lo otorgaran, porque no es el que tiene la posesión del terreno, sino que él lo tiene dado en arrendamiento a María de los Ángeles Vega Blancas. Esas son las pertinencias y esto es cuanto, señoría. Bien, si no hay alguna contrarréplica en relación a los argumentos de la defensa, voy a proceder a resolver. Su señoría, de manera respetuosa, solicito que no se tengan por atribuidos las pertinencias de los datos de prueba, ya que trajo a debate hechos nuevos que no se mencionaron al momento del ofrecimiento de las pruebas, su señoría, trayendo en consecuencia la ventaja indebida al imputado, así como dejando en desventaja a mi representado, su señoría. De igual manera, respecto a lo último manifestado por la defensa, que no corresponde a quien tenga la posesión del bien, quien pueda hacer uso de él, se está controvertiendo, perdón, su señoría, respecto a que dice que mi representado tiene la posesión, pero su representado tiene, a través de su esposa, tiene un contrato de arrendamiento, su señoría. Está trayendo cosas a juicio que no corresponden y reafirmando la posesión que se tiene sobre mi representado respecto al bien, su señoría. Sería todo. ¿Agente del Ministerio Público tiene algo que manifestar? La Fiscalía nada hay que manifestar. Voy a cerrar porque lo ordena el código siempre cerrar los debates con una última intervención de la defensa, que le voy a pedir sea breve, por favor, que le hemos dado demasiado tiempo a esta audiencia. No, su señoría, únicamente insistir en que son pertinentes las pruebas parciales de nuestra parte. Es todo. Muy bien. Salvo por la circunstancia de que la defensa hizo ofrecimiento de documentos que no obran en la carpeta, por lo tanto no pudieron haber sido descubiertos con anticipación. Respecto al debate sobre la pertinencia de las pruebas ofrecidas por la defensa, este tribunal se va a pronunciar en el siguiente sentido. Toda vez que las partes, incluida la parte ofendida y la defensa, pareciera que el debate se circunscribe más en torno al derecho de posesión sobre el inmueble sobre el que se señala se produjeron daños. Es por ello que todas las pruebas resultan pertinentes, incluidas las ofrecidas por la propia defensa. De tal manera que voy a admitirlas todas para que el tribunal de enjuiciamiento pueda ver en el contexto. Por supuesto que con ninguna de estas pruebas, de manera específica o puntual, se señala el momento mismo
con sus circunstancias de tiempo y lugar o forma de ejecución, ocurrieron los hechos que son materia de la acusación, que son de daños. Ahí tendría que ver el tema de la pertinencia respecto de qué ocurrió en el momento que ocurrió y la forma en que ocurrió. No obstante lo anterior, voy a admitir estas documentales a que ha hecho referencia o que vienen ofreciendo tanto la parte ofendida, que ya lo hice, y por habérselas admitido igualmente a la parte ofendida, voy a hacerlo con respecto a la parte acusada, en el sentido de que, si bien es cierto, solo te ofrecen el contexto de conflictos diversos que tienen que ver con la legitimación o con la posesión originaria derivada y que son materia de otras causas, solo por contextualizar y para que el juez o el tribunal de enjuiciamiento tenga todo el panorama completo. Por tal razón voy a estimar pertinentes todas las pruebas ofrecidas por la defensa con un apercibimiento de que le voy a conceder un plazo de 24 horas para que corra traslado del contenido de las documentales a que he hecho referencia a las partes intervinientes, para que tengan constancia de las mismas y que lo haga a través de la Fiscalía para que todas las partes puedan contar con la misma información y nadie esté en desventaja al momento de la audiencia de juicio. En esas circunstancias admitidas como lo fueron para el tema de la acusación hecha por la Fiscalía, las pruebas ofrecidas por las partes, solo me queda consultar a la Fiscalía respecto de las pruebas que vaya a ofrecer y en su caso desahogar en las respectivas audiencias para efecto de acreditar tanto el daño a reparar como la individualización de la pena que eventualmente se pudiera imponer. Entonces voy a conceder el uso de la palabra a la Fiscalía para que haga el ofrecimiento en ese sentido. Gracias, señora. Así es, por lo que respecta a la reparación del daño y los medios de prueba, de esto de conformidad con los artículos 20 en su apartado C, inciso cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los diversos 27, 29, 29 bis, 30, fracción primera, 31, 31 bis, 32, 33 y 40 del Código Penal para nuestro estado de Sonora, y el artículo 109 en su fracción 25 del Código Nacional de Procedimientos Penales, solitos se dejan a salvo los derechos del ofendido para la reparación del daño. Esto de conformidad con lo que establece el artículo 406 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Y por lo que respecta a los medios de prueba para la individualización de la pena, señoría, esta representación social para tal efecto ofrece las pruebas testimoniales desahogadas en el juicio en lo que se refiere a los datos aportados por los mismos y que lleven a la ubicación del grado de reprochabilidad. Asimismo, nos lleven a establecer los criterios que se establecen dentro del artículo 410 del Código Nacional de Procedimientos Penales. ¿Es cuánto? Muy bien. Ahora, por lo que hace el ofrecimiento de la gente del Ministerio Público para acreditar estos aspectos, voy a consultar a las partes para que se manifiesten en relación al ofrecimiento hecho por la Fiscalía. En primer lugar, le doy oportunidad al asesor jurídico. Me adhiero a las manifestaciones de la Fiscalía, su señoría. ¿La defensa? No, nada que opinar, es la opinión de él y en su momento demostraremos lo contrario. Muy bien. En estas circunstancias, en esta audiencia se ofrecieron por cada una de las partes diversos medios de prueba a desahogarse para diferentes propósitos en la audiencia de juicio. Este tribunal escuchó a las partes respecto de argumentos en pro o en contra de su admisión o exclusión y resolvió admitirlas en los términos en los que fueron propuestos cada uno. Ahora debo informar a las partes en esta audiencia que con motivo de la notificación que se hiciera a este tribunal pasado 18 de octubre y recibido por acuerdo emitido por en este tribunal de fecha 21 de octubre, donde se tuvo por recibido el auto dictado por el tribunal, el juez de distrito, perdón, el tribunal colegiado regional del segundo circuito, quien hace del conocimiento a esta sala de oralidad penal en Guatabampo
de la interposición del recurso de amparo que se presentara contra la resolución del auto de vinculación a proceso dictado por este tribunal y confirmado por el Tribunal Colegiado Regional del Segundo Circuito. En tales circunstancias y toda vez que el tribunal, el juzgado de distrito correspondiente emitió un auto en el que se decreta que se deberá suspender el proceso al culminar la audiencia intermedia. Esto es, antes de que se emita el auto de apertura a juicio oral. Y en estas circunstancias se decreta la suspensión del proceso solo para emitir el auto de apertura a juicio en su caso, una vez que sea resuelto el juicio de amparo al que he hecho referencia y que está registrado en el índice con el expediente 547/2020-1. Y en esas circunstancias se decreta la suspensión del proceso y una vez que se levante el mismo, y en caso de que así suceda, en caso de que así lo ordene el Tribunal de Amparo, emitir el el auto de apertura a juicio oral correspondiente. Resuelto lo anterior, consulto si las partes tienen alguna otra solicitud que hacer. Sí, su señor. La gente del Ministerio Público, primeramente. Por parte de la Fiscalía, únicamente con fundamento del artículo 50, copia simple de audio y video de la presente audiencia que sean enviados al correo ya proporcionado por el suscrito a la administración de este tribunal. ¿Es cuánto? Asesor jurídico. Copia de audio y video, su señoría, y de la resolución escrita que se sirve emitir. Bien, ahora escucho la defensa. Bueno, igualmente solicito copia del audio y video y que por favor me lo envíen al correo que tengo proporcionado en este tribunal. Pero aparte quiero hacer otra petición, licenciado. Adelante. En relación a los documentos que me referí y que no obran en la carpeta de investigación y por el cual usted estuvo bien a otorgarme el término de 24 horas para hacerlo llegar al Ministerio Público o a las partes, quiero hacer la siguiente petición. Actualmente no contamos con la copia certificada de la resolución del Tribunal de Apelación ni del auto que dictó el Juzgado Cuarto de lo Civil. Habitualmente en la solicitud de una copia certificada de ese tipo se tardan entre 4 o 5 días hábiles para ordenar la expedición de la copia. Entonces, tomando en consideración eso, si en 24 horas lo único que yo sí pudiera llegar es una copia simple de esas resoluciones y en base a eso que se me concediera un término de 5 días para exhibirla en calidad de copias certificadas y correrle traslado a las partes. Escucho las partes, lo que tengan que manifestar. Gente del Ministerio Público. Vamos a su consideración, su señoría. Asesor jurídico. Es un tema ya resuelto, su señoría. Se deja su consideración. Muy bien, entonces se le concede este plazo para efecto de que la copia simple lo haga dentro del plazo que se le concedió de 24 horas y en el de 5 días haga llegar las copias certificadas correspondientes. Por otro lado, con apoyo en el artículo 50 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se autoriza la expedición de copia de audio y video de la presente audiencia que deberá hacerse llegar a los solicitantes a través del correo electrónico que tienen previamente registrados en la administración de este tribunal. Le hago de su conocimiento al asesor jurídico que no se hace transcripción de esta resolución, sino del auto de apertura a juicio oral, pero que no se habrá de emitir hasta que se resuelva lo relativo a la suspensión de amparo que les acabo de informar. No habiendo otro asunto que tratar, damos por terminada la presente audiencia. Que tengan buena tarde. Igualmente. Buenas tardes.